Medio Oriente y África llaman la atención del hombre que encabeza las más recientes tandas de protestas ciudadanas para exigir paz, justicia y democracia en México. El poeta observa, al igual que millones en el mundo, a jóvenes españoles, franceses y alemanes que exigen condiciones para conseguir empleo y que invitan a no votar por los partidos dominantes. Mira a ciudadanos de Egipto, de Libia, de Yemen, de Bahrein, de Argelia y de Túnez que exigen la dimisión de gobiernos corruptos. Ve algunas coincidencias entre lo que pasa allá y lo que ocurre aquí. El Estado, como lo conocemos, el que surgió desde la Iluminación, desde la Revolución Francesa, ha llegado a su fin tal como se concibió. Estamos frente a modificaciones históricas, estamos en un parteaguas histórico de la crisis de Estado. Ahora sí, el Estado ya no está cumpliendo con su vocación, ya no le está sirviendo a los ciudadanos, se está desmoronando, se está construyendo algo nuevo que no sé claramente qué es, pero el Estado actual no está funcionando, dice este hombre formado en una corriente del catolicismo que muestra preocupación social por lo místico. Y existe un rezago del 30% en la Secretaría de Seguridad Pública. Esta Secretaría tiene el rezago 30.20% en lo referente a los exámenes de control de confianza aplicados a su personal. La Procuraduría General de la República, 34.37%, y el Instituto Nacional de Migración, 51.01%. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria han cumplido casi en su totalidad con esta disposición, pues 96.97% de sus servidores públicos han sido evaluados, aun cuando hay rezago en el tema de las evaluaciones de confianza practicadas al grueso del personal adscrito a las dependencias federales responsables de seguridad. En lo que se refiere a sus altos mandos, la situación cambia, pues 92.5% de ellos han cumplido con los exámenes. Y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Alfonso Navarrete Prida, exigió al presidente Felipe Calderón dejar de lado el veto de bolsillo que ha impuesto a la Ley de Derechos Humanos y publique en el Diario Oficial de la Federación esa legislación que, entre otras cosas, otorga facultades al Senado para citar a servidores públicos que rechacen una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos o de organismos estatales. Hay derechos que ni siquiera en el estado de excepción pueden ser trastocados y eso lo define con claridad la reforma, estableció el legislador priista al recordar que esta ley ya fue avalada hasta ahora por 17 congresos estatales. Navarrete Prida calificó esta reforma como la más importante en los últimos 20 años en el país y recordó que entre los beneficios de esta legislación, que se encuentra congelada por el jefe del Ejecutivo, está brindar certeza de asilo político a quien lo solicita y define los derechos que no pueden ser violados ni siquiera en la suspensión de garantías que marca la Constitución. Más información, carácter nacional, el SAT inmoviliza más de 13,000 cuentas bancarias. Más de 13,000 cuentas bancarias de deudores fiscales han sido inmovilizadas, con lo cual se ha garantizado cerca de 4,500 millones de pesos. De este monto, el fisco ya se cobró cerca de los 1,000 millones de pesos. Estos son los datos que tiene el Servicio de Administración Tributaria al 31 de marzo, es decir, a más de un año de la entrada en vigor de la reforma del Código Fiscal de la Federación, que aprobó el Congreso en 2009 como una medida precautoria para garantizar el cobro de créditos fiscales, para lo cual se le dieron mayores facultades al fisco. Esta reforma es adicional a la que se aprobó en el 2007 para enviar al Buró de Crédito a los contribuyentes que tienen adeudos con el órgano recaudador de impuestos y se han negado a pagarlos. Y en información de carácter internacional, los aeropuertos del norte de Europa, en particular Reino Unido y al sur de Francia, se preparan para demoras y cancelaciones debido a las cenizas arrojadas por el volcán islandés Grímsvötn. Se estima que la nube de ceniza entre este mismo lunes al norte de Rusia y luego siga hacia las Islas Británicas, informaron reportes de prensa. Esta erupción se da luego de que en la primera quincena de abril del año 2010 el volcán islandés Eyjafjallajökull
generó una intensa y extendida nube de cenizas que obligó al cierre de aeropuertos en varios países europeos. Ahora, el Grímsvötn, ubicado en el más grande glaciar islandés, entró en erupción la noche del pasado sábado y este domingo sus cenizas había llegado a Reykjavik, la capital de Islandia. Más información internacional: pagan impuestos sin ser ciudadanos, no tienen papeles pero pagan impuestos. Los inmigrantes indocumentados aportan 11.200 millones de dólares en pagos de tributos a los gobiernos estatales y locales de Estados Unidos en 2010. Según la estimación del Instituto de Tributación y Política Económica, ITEP, por sus siglas en inglés. Aunque la cifra interpreta solo una fracción de la recaudación impositiva en Estados Unidos, pone sobre relieve uno de los aportes de los 11 millones de extranjeros indocumentados a la economía del país, un fenómeno que el presidente Barack Obama enfatizó en su reciente discurso en El Paso, Texas, al pedir apoyo para avanzar hacia una reforma migratoria integral. Esta contribución, materializada en el pago de impuestos a las ventas, el que se concentra en el grueso del aporte, a la propiedad y, en el caso de al menos la mitad de los migrantes indocumentados, a la renta. Es importante si se considera la delicada situación fiscal por la que atraviesa el país. Y en más información de carácter internacional, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, sufrió una de las mayores derrotas de su historia en las elecciones autonómicas y municipales que se celebraron ayer en España, apenas 9 meses antes de las generales del año que viene. La grave crisis económica que vive el país, los casi 5 millones de desempleados y los recortes en las políticas sociales provocaron una debacle en el Partido Socialista Español del presidente José Luis Rodríguez Zapatero frente al opositor Partido Popular, que pese a acudir a los comicios con decenas de sus integrantes acusados de corrupción por el caso Gürtel, la mayor trampa de ese tipo vinculado al Partido Popular, se convirtió en el claro ganador al lograr 10 puntos de ventaja. Con 99.75% de los votos escrutados, el Partido Popular obtuvo el 37.54%, el PSOE el 27.80% frente al 34.92% del 2007. La Izquierda Unida 6.31%, Convergencia y Unión Nacionalista Catalanes un 3.46% y Bildu 1.39%. Con estos resultados, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, que apoya a algunos de los líderes que figuran en la lista del caso Gürtel, sale reforzado como candidato para las generales de marzo del 2012, a las que se presentará por tercera vez. Y se registra cerca de 500,000 de incendios en Rusia. Alrededor de 500,000 de incendios forestales están activos en este país, lo que ha disparado la alarma de las autoridades, según informó hoy el Ministerio de Situaciones de Emergencia. Los incendios, alimentados por las inusualmente altas temperaturas para esta época del año, se extienden ya por una superficie de más de 110,000 hectáreas de bosques, pastizales y turberas en todo el país, según las agencias rusas. La zona más afectada es Siberia y el Lejano Oriente, en particular la República de Saja, la región de Amur y el territorio de Krasnoyarsk, donde cerca de 2,000 personas participan en las labores de extinción. La mayoría de los incendios han sido provocados, según un comunicado ministerial. Las autoridades han invocado ya 24 procesos administrativos contra excursionistas que infringieron la legislación contra incendios al encender hogueras en lugares no autorizados. Las autoridades han registrado ya más de 8.500 focos de fuego que arrasaron 290,000 hectáreas, el doble que el año pasado por esta época. Bueno, en más información, desafiando una estricta reprimenda del presidente Barack Obama, fuerzas del gobierno sirio abrieron fuego contra manifestantes tras las oraciones del fin de semana, dejando al menos 32 muertos como evidencia de que el régimen del presidente Bashar al-Assad no tiene ninguna intención de aflojar la represión militar. La balacera contra gente inerme ocurrió un día después de que Barack Obama advirtió a Assad que debía instrumentar una transición hacia la democracia o hacerse a un lado.
evidenciando que es la primera vez que un mandatario de Estados Unidos pide públicamente al régimen sirio que modifique su comportamiento. El más reciente ataque ilustra la escasa influencia que tiene Estados Unidos sobre Siria, un país con el que ha tenido vínculos más bien distantes durante años y cuyos líderes no parecen estar de ánimo de retractarse en una campaña brutal para suprimir las protestas por la fuerza. Bueno, y un devastador tornado deja al menos 89 muertos en Estados Unidos. Al menos 89 personas murieron tras el paso de un devastador tornado la pasada noche por la localidad de Joplin, en el estado de Missouri, informó hoy el gerente municipal de esa ciudad, Mark Rohr, a medios estadounidenses. El tornado arrasó el domingo por la noche una amplia zona de la ciudad de Joplin, Missouri, incluido el hospital local, confirmaron hoy autoridades locales. La alcaldía de Joplin declaró la ciudad en estado de emergencia conforme continuaban las tareas de búsqueda y rescate entre los escombros de decenas de casas y negocios destruidos por el tornado, por lo que la cifra fatal podría aumentar en las próximas horas. Bueno, y de esta forma llegamos al final de la información de su sistema informativo Ciudad 2.0 por Internet. Agradecemos el favor de su atención. Lo esperamos para que por la tarde nos siga en la segunda edición con Daniela Hernández. Muchísimas gracias. El día de hoy no tenemos Marcas 2.0 hasta el día de mañana, me parece. Búsquenos en la tarde a las 6:30. Vamos a tener aquí a nuestros invitados de lujo, Miguel Hernández, Lourdes López, Wende Bautista y Víctor Hernández en Política 2.0 para que nos sintonice analizando los temas de coyuntura política y social que atañen tanto al país como a nuestro estado y a nuestra ciudad. Es inicio de semana, échele muchas ganas. Sabemos que venimos de un fin de semana algo pesadito, descansamos de más algunos y hay que empezar la semana con muchas ganas. También agradecemos a nuestros compañeros que hicieron posible esta emisión, Víctor Silva en los controles, Luis Herrera en las cámaras y Daniel Hernández con la información. Muchas gracias.